Misterios en el octógono. Los exorcismos en los primeros siglos de la historia, al igual que en otras partes del mundo, estuvieron influenciados por las creencias religiosas y espirituales de la época. Córdoba fue un importante centro cultural y religioso durante varios periodos históricos, incluyendo la época romana, visigoda y musulmana, habiendo en todas ellas una relación con el mal y el diablo. Nos moveremos entre la historia y el misterio hablando de exorcismos y rituales de magia negra en la Hispania de entonces. José Manuel, los expertos sitúan a finales del siglo III la presencia de los primeros cristianos en Córdoba, aunque para hallar constancia arqueológica hay que esperar al siglo IV y sobre todo al V, el siglo IV, sobre todo al V. ¿Qué nos puedes contar de este periodo inicial del cristianismo en Córdoba? Bueno, pues como tú bien comentas, Pilar, nos tenemos que ir a esas primeras etapas, ¿verdad? Cuando se detectan influencias que ya se consideran como muy claras de lo que es el cristianismo del norte de África, donde precisamente San Cipriano ejerce como obispo. Y todo está relacionado, porque al fin y al cabo toda esa corriente es la que iba a acabar llegando aquí. Tenemos que tener en cuenta algo. Lo primero es que estamos bajo una península ibérica en dominación romana, por tanto los cultos que habían aquí eran cultos paganos, eran cultos que estaban rendidos todos a las deidades romanas, que ellos eran muy abiertos de mente. Ellos decían que, oye, que si venía otro dios, que ellos le hacían también un monumento al dios desconocido. Oye, cristiano, ustedes que tenéis un dios, que nosotros lo aceptamos sin peleas, ¿eh? Eran gente tolerante. Lo que pasa es que, bueno, luego le dio hay determinados emperadores que le dio por las cacerías, ¿no? Por perseguir a los cristianos, incluso tenerlos como objeto de conspiraciones para ellos, y me estoy refiriendo a Nerón, ellos un poco ocultar otros temas, ¿no? Realmente, bueno, San Cipriano, como os comentaba, ejerce como obispo en el norte de África, y allí nos vamos a encontrar, por ejemplo, que pasa una corriente a España, y ahí ya es importante porque nos vamos a encontrar la Basílica Paleocristiana de Coracho, en Lucena, y el gran referente de los primeros cristianos, no solo de la provincia, sino también de toda Hispania, porque invitaba a conocer todo lo que era esa nueva corriente religiosa. La iglesia, además, nos vamos a encontrar que es una iglesia de planta basilical, está asociada a una necrópolis que tiene su propia cronología entre los siglos IV y VII, y el origen ya se remonta a los primeros momentos de la legalización imperial del cristianismo en la época de Constantino el Grande y luego con Teodosio, que sabéis que fueron los dos que de verdad le dan el impulso. El primero, creo yo, que por conveniencia, aunque su madre era muy creyente. Santa Elena era una señora muy creyente en todos estos temas, pero yo creo que Constantino fue un poco más por conveniencia, por aquel sueño de con este signo vencerás de la batalla de Puente Milvio, y a partir de ahí sí es cierto que Teodosio ya posteriormente es el que se encarga un poco de ubicar, colocar, legalizar un poco más la situación, aunque Constantino ya había declarado que no iban a ser una religión perseguida. Es más, su madre era una cristiana convencida a la cual le debemos el 90% de las reliquias importantes conocidas. Y luego, en Córdoba capital, los mejores restos arqueológicos que nos vamos a encontrar están en la calle Lucano,
restos que están en los sótanos de lo que ahora es el centro de salud y la discoteca Soho Rivera, que se llama así, y que se conservan interesantes restos de enterramiento del primer cristianismo. Hombre, yo me imagino que es un sitio de enterramiento y tiene una discoteca encima, con lo cual animados están. Totalmente, vamos. Animados Ahí no va a están. faltar, no va a faltar problema. Pero bueno, bromas aparte, yo me imagino que los señores que han llegado en los siglos posteriores lo que no conocían es que en el subsuelo había un cementerio, obviamente, ¿no? Pero sí es verdad que todos esos son restos paleocristianos y cristianos de los primeros tiempos, ¿eh? Esto es muy importante volver a subrayarlo, porque no hay tanto y los tenemos precisamente ahí en Córdoba. Qué curioso que San Cipriano, antes de ser obispo y antes de ser santo, fue mago. Anda. Sí, Mago. de hecho hay grimorio de San Cipriano, que no Bueno, es ni hemos mucho menos. hablado de Sí, verdad no, aquí en no el es- programa de él. El grimorio de San Cipriano no es ni mucho menos el actual, no es ni mucho menos el que era antiguamente, pero se considera uno de los primeros magos que plasmó en papel grandes fórmulas mágicas de las que hoy en día se hacen rituales en muchísimas culturas repartidas por todo el mundo, ¿eh? Lo que Bueno. pasa es que fue un mago convertido. Pero qué ¿Qué curioso, pasa cuando, por ejemplo, hablamos de la tabla esmeralda, ¿no? Sí, de Que Hermes tenemos, Trismegisto, hoy una copia, pero la copia, ¿quién dice que es la tabla de verdad? que no, Es decir, nadie. Y con San Cipriano pasa eso, pero sí es cierto que era mago y ese primer grimorio, que además en cualquier tienda esotérica te venden Sí, el libro pero de las que- pastas negras de terciopelo, ¿no? Siento decirle al que lo compre que Sí. no se va a comprar el grimorio de San Cipriano original ni de lejos. Pero es que ni la hoja 1. O sea, no. Claro, estará tocado. Mm. Durante el periodo romano, el cristianismo comenzó a difundirse en Córdoba y en otras partes de la península ibérica, y a medida que la fe cristiana se arraigaba, también se desarrolló la creencia en la existencia de los espíritus malignos y la necesidad de realizar exorcismos para expulsarlos. ¿Hay algún caso documentado sobre este tema? Sí, pero no pensemos que es sobre personas, ni mucho menos. Los primeros exorcismos que se tienen referencia fueron a imágenes, a ídolos antiguos, paganos, considerados paganos por la nueva corriente cristiana que se estaba imponiendo e imperando en todo el continente europeo, y aquí en nuestro país no iba a ser menos. Y es que es el hecho de eliminar o exorcizar esos espíritus que antes eran pues los dioses de turno y ahora eran contrarios al gran Dios, el cual dictaba las leyes de la moral y de la religión en el mundo, pues ese enfrentamiento había que deshacerlo de alguna manera. ¿Cómo? Si se imponía esa idea religiosa, hacer que dicha imposición fuera por imperativo total y absoluto. Y en ese caso, toda imagen que no fuera relacionada con Dios o directamente con Dios, entendiendo que uno de los mandamientos decía: no adorarás a ningún ídolo o imagen, entendiendo eso, pues con mucha más razón se perseguía este tipo de ídolos religiosos, de imágenes religiosas repartidas por todo el mundo, y en este caso en Córdoba lo fue mucho. Hay varios exorcismos a imágenes que tienen su ejemplo en la capital cordobesa. Por ejemplo, el famoso Mitra de Cabra, o del dios Mitra de esa localidad, el cual se expone en el Museo Arqueológico de Córdoba y fue encontrada al revés dentro de una piscina, al igual que otro dios pagano, en este caso durante el tiempo en el cual convergieron la cultura romana y la cristiana empezó a imponerse a la romana. A partir de ahí empezó a perseguirse los ídolos. Otro ejemplo es el himnos de Almedinilla. Estas imágenes, lo que se hacía era pues decapitarlas, cortarles brazos y piernas si fuera necesario, y el resto del busto
ponerlo boca abajo dentro de una piscina, sí, de piscina de agua, de la de bañarnos. Colocarla boca abajo y los restos esparcidos por la misma. ¿Qué finalidad tenía este exorcismo de las imágenes? En primer lugar, era eliminar cualquier tipo de acción que tuviera sobre la posibilidad de que ese Dios pudiera entrar en esa imagen y poder realizar su efecto en cualquier persona. Hay que tener en cuenta que si antes se adoraba esas imágenes en los templos y decían los que la adoraban que le ofrecían, le posibilitaba una serie de favores, esa imagen tenía que tener algún tipo de poder. Luego, si la imagen se elimina cualquier posibilidad de acción, se elimina ese espíritu. Pero a lo mejor no contento con ello, ya que en aquel momento se recordaba perfectamente las historias relacionadas con esos dioses, con ese panteón de dioses romanos. Esos dioses eran capaces de regenerarse automáticamente. ¿Cuántas historias había de dioses decapitados, dioses prácticamente desmembrados que volvían otra vez a la vida, que otro dios le daba un favor y a partir de ahí pues volvía sin ningún tipo de problema? Con lo cual también había que desmembrarlos. Y si esto no era suficiente, al agua, el agua purificadora, pero además boca abajo, por si acaso se revelaba y se ponía boca arriba. Aunque fuera el busto nada más, pero boca abajo. De esa manera lo que se hacía era, pues por una parte, dar ejemplo al resto de la población de un poder inmenso que tenía la cultura cristiana emergente. Era yo, ahora, nuestra creencia está por encima de la vuestra, al punto que destrozo una imagen y no me pasa absolutamente nada. Y por otra parte era una acción evangelizadora y moralizante. Ojito con quien haga algo con este tipo de imágenes, porque lo que le pasa a las imágenes os puede pasar a vosotros. Así que cuidadito, que llega una religión fuerte y que se va a imponer en este reino. Así que vosotros veréis. Todo eso, por supuesto, con el beneplácito de Constantino, que le daba exactamente igual, porque lo que pretendía era eso, imponer el cristianismo, y si podía hacer rapidito, mucho mejor. Con eso de quedarse él con la medallita de haber sido el primero. La cosa es que son creencias incomprensibles para este siglo XXI, pero que tenían un fuerte arraigo en aquella época. José, ¿existen casos de exorcismos en estos primeros años del cristianismo en la zona? Sí, porque además es muy curioso. Había zonas de influencia. Había, por ejemplo, Écija siempre ha sido zona de influencia de Córdoba. Está ahí entre Córdoba y Sevilla. Es una de las localidades importantes de Andalucía. También hace mucha calor. Pero lo cierto es que en Córdoba capital, bueno, pues tenemos la calle Duque de Hornachuelos, donde se desenterraron, por ejemplo, unas termas, y donde toda la piscina estaba repleta de esculturas que habían sido maltratadas, sometidas a violencia, decían textualmente los textos. Y igualmente es importante que tengamos en cuenta que en aquellos tiempos los exorcismos eran considerados como rituales que se hacían individuos como sacerdotes, líderes religiosos, y que creían que tenían la capacidad de expulsar a los espíritus malignos. Y es que el mal siempre ha existido en diferentes vertientes. Entrar en el concepto del mal es entrar en una disquisición filosófica que no es precisamente lo que nos corresponde con el tema que estamos tratando, porque es muy amplio e interesante todas las vertientes que tiene el mal. Pero por aquel entonces el mal lo encarnaba una figura que en este caso era la parte del infierno, y eran los que te podían poseer, los demonios, los seres malignos, los seres malvados, ¿verdad? Y se impone esa corriente entre los primeros cristianos de la lucha eterna del bien y del mal. Acordaos, en el Nuevo Testamento a mí hay, cuando muchas veces se pregunta, oye, ¿tú crees en el demonio? A ver, Gloria, ¿tú crees en el demonio? El demonio...
como A ver, fíjate. ente, como entidad. El demonio en toda su amplitud. Pues no lo sé. Tienes que acotarlo, José, porque entonces, No, Claro, porque el demonio. ¿verdad? Es que cuando muchas veces se ¿El pregunta demonio eso, como el diablo? ¿La misma cosa? No, pero el señor de los cuernos y del rabo no, eso es una figura. Muchas veces cuando se hace esa pregunta, y viene muy al hilo de lo que estamos hablando, te responden, no, yo no, ¿no? Pero luego cuando dicen, ¿y te gusta la Semana Santa? Te dicen, hombre, claro, sí. Pues si crees en lo uno, crees en lo otro. No, Incluso en el Nuevo Testamento se refleja la lucha de Jesús de Nazaret contra el demonio. pues no tengo entonces problemas, José. de No creo en no, el demonio, tú- tampoco de ser de Semana Santa, con lo cual yo perfecto, íntegro, Está. ala. Pero que de alguna forma, para que nos veamos cómo cambia el concepto cambiando la pregunta. ¿Verdad? Te pueden decir, yo no creo en el demonio, pero a la Semana Santa me encanta. Pues entonces una parte de ti sí cree en eso, porque está reflejado, porque está en el Nuevo Testamento. Porque ya habría que llevar una vida conforme a todo lo que marcan las enseñanzas bíblicas y del Nuevo Testamento, y poquita gente la lleva. Pero, bueno, no nos vamos a engañar, la verdad. Hay que ¿no? ser consecuente y no lo son. No, yo lo reconozco, ¿no? Yo digo que cada uno tiene su propio Dios, el Sí. que siente y el que cree. Pero con esto lo que os quiero decir es que el concepto del mal era el que en aquellos primeros años, que eran años muy oscuros, marcaban, acordado además, vamos a estar en un tránsito en el que era la España, la Hispania cristiana, pero que ya iba a tener pie para meterse en tiempos visigodos, unos siglos más adelante, y los visigodos también tuvieron unas rupturas muy grandes con el arrianismo y el catolicismo, pero ellos creían que había personas que podían curar. Tú estás poseída, yo te curo porque yo soy sacerdote y puedo hacerlo, y eso hoy día ha seguido siendo así. Únicamente te puede curar de la posesión del demonio, ¿quién? El sacerdote que esté encargado de hacer eso. El cura, ¿no? No decía que Ay, se llamaba cura, El porque cura, curaban, ¿no? El cura, claro, el Claro. que curaba, pero aparte de eso, el designado por la iglesia. Otro no. Tú coges dos curas y solamente el que tenga el curso de exorcismo hecho es el que te puede. Personalmente, José, me parece absurdo. Pero sí, pero es como estaban establecidas, Pero bueno. y en la época era igual. Es decir, esto viene muchas veces de situaciones heredadas, que sí, que estamos hablando del siglo III de nuestra era. Es verdad, pero que hay tradiciones, hay contextos que nos podemos haber modernizados en este siglo XXI, pero la raíz sigue siendo la misma, fuerte además, ¿eh? Entonces, en el contexto cristiano, los exorcismos se basaban en ¿qué? En la creencia de la existencia de demonios y en la autoridad dada por Jesucristo a sus seguidores para expulsar a esos espíritus malignos. Fijaos esto qué importante es. Existen los demonios porque, entre otras cosas, el propio Jesucristo es consciente de ello y autoriza a los suyos a expulsarlo. La eterna lucha del bien y del mal, donde siempre va a ganar el bien. Eso es así. Jugamos con cartas marcadas, ¿eh? Siempre. 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 ¿Quién siente empatía por un demonio? Nadie. La Pero- demonia. La demonia. Bueno, hay veces que la demonia dice, a ver si me lo dejas de aquí un poquito, me lo dejas ya que ya me demonia. estoy harto de Hombre, comer. alguien sentirá empatía por él, habrá La otros demonia, iguales. totalmente. Por mí que se quede fuera un Muy ratito. bien, muy bien. Por eso, bueno, en ese contexto, como os decía, se creía que la posesión demoníaca era el resultado de la influencia del diablo y que los exorcismos eran necesarios para liberar a las personas de esa influencia del mal. Con lo cual, bueno, esos primeros casos de exorcismo del cristianismo se podían hacer o bien sobre la persona o bien en efigie. ¿Os acordáis de la Inquisición? Podía quemar en persona o en efigie. ¿Qué pasa con los exorcismos? Valía en persona o en efigie. Incluso en el paganismo
podías quemar una figura o podías maltratar una estatua, porque esa estatua representaba al señor que estaba poseído y le podías dar una tunda de palo. Qué curioso. No se iba a quejar, ¿eh? Y hoy en día... Pues de mármol se queja poco, pero bueno. es duro, Claro, es duro. y hoy en día coger un muñeco y clavarle alfileres se considera vudú. Pero Fíjate, antes se quemaba y no pasaba nada. Era todo algo... O se desmembraba y se tiraba a la piscina y no tampoco. pasaba nada. Esto era, antes no. O había una Es que prueba, depende de la autorización que había una recibía prueba la- que era mucho más extrema, ¿no? Que En fin. era la prueba del barril. Sí. Tú eras una pecadora, ¿eh? No había problema. La Inquisición te cogía y te decía, Gloria, confiesa. Tú decías, pero si yo no he hecho nada. Confiesa, Gloria, que no he hecho nada. Al barril. Ay, Te, mamá. te metían en un barril, las traes, te tiraban al río Ay, y te dejaban ahí abajo un cuarto de hora. Si al sacarte estabas viva, es que eras inocente. Si estabas muerta, eras pecadora, habías mentido Lo ves, y bien lo ves. muerta estabas. Había una variable que era, si morías, es porque Dios te había querido llevar. Y si estaba viva, es que había hecho un pacto con el diablo, con lo cual a la hoguera. También es posible esperaba que te eso. secaran el río para quemarte, ¿no? Porque Hombre, si no, no claro, ardía. si tú habías muerto, es que Dios te ha llevado. Como veis, es tremendo. La noche más hermosa con Pilar Muriel. Gloria. Bueno, también hay ejemplos de magia negra cristiana romana como la tabla de fictionis o tablilla de maldición, que se conserva en el Museo de Priego de Córdoba. ¿Cómo es esta pieza? ¿Qué nos podéis contar sobre ella? Bueno, son unas tablillas de plomo. Hay que entender una cosa, en el protocristianismo existían maldiciones Por supuesto. y existían manuales para maldecir. Y Bueno, grimorios. Pero te lo y- tenían que enseñar cómo se hacía, ¿no? y grimorios del mal. Sí. O sea, era todo un arte mágico que con la evolución del tiempo ha ido cambiando todo eso, porque lógicamente pasa un poco como cuando se inventó la imagen de Lucifer. Se creó por una razón bien sencilla. Dios no podía ser bueno y malo a la vez. Dios no podía castigar. Nosotros leemos el Antiguo Testamento y Lucifer no aparece ni en pintura. Aparece un Dios que es bueno o que te castiga. Y ojito, un Dios que te generaba temor e incluso podía hasta pedirte el sacrificio de tus hijos. Te ponemos el Nuevo Testamento y la cosa cambia que no vea. Un Se cambio radical. suavizó la cosa, se Dios suavizó. dijo, hombre, vamos a hacer un poquito mejor porque yo creo que me estoy pasando un poquito con la gente. Venga, escúchame, a partir de ahora ya se acabó. Mira, nuevas normas, ya no soy más malo. Ahora voy a poner a este delante mía que es el malo malote. Y ahí ya lo tenéis para que lo podáis hacer escarnio público de él. Que ojo, que no estoy a favor de uno ni de otro porque no creo ni en uno ni en otro. Pero bueno, eso es otra historia. Vamos a las tablillas de plomo. Se enrollan con maldiciones. Y esto es interesante porque... según los expertos, era una de las primeras formas de sincretismo que había entre el cristianismo antiguo y la cultura todavía imperiosa de las religiones romanas, porque ese rollito se metía dentro de la boca de la persona fallecida para invocar. En el caso de la parte cristiana, hay algunos que han aparecido con una invocación a Santo Tomás o Santa Susana, para ayudar al alma de esa persona para llegar al más allá de una manera conveniente. Algo que se hacía en la cultura romana. Por lo tanto, se piensa que gran parte de esas costumbres el cristianismo las absorbió, las adoptó porque les eran buenas. De hecho, bueno, las fiestas romanas antiguas se trasladaron al calendario cristiano de la época, maquillándolas un poquito, cambiándoles los nombres, haciendo alguna que otro cambio en los ritos, pero se adoptó gran parte de ese calendario de festividades anual para el cristianismo de la propia cultura religiosa romana. Y hoy en día lo sabemos, hay otras muchísimas culturas que se han absorbido conforme el cristianismo fue
expandiéndose por toda Europa de otra serie de civilizaciones. Tenemos, por ejemplo, la noche de San Juan, la hora de San Juan es una adaptación de un ritual centroeuropeo. Y de hecho lo aceptamos, lo hacemos como si fuera San Juan el que pasó por las brasas, y en realidad tendríamos que remontarnos a las noches de Valpurgia. Bueno, en fin, tendríamos que hacer una serie de historias que para qué la historia. En fin, eso, lo que hay que entender también es que una cultura tan floreciente, cultura religiosa, como el cristianismo, se vio abocada a tener que realizar un cambio inmediato en la sociedad. Apenas duró 80 años el cambio de la cultura religiosa romana a la cristiana. Eso, para la Edad Media de aquella época, eran 2 generaciones. Poquísimo tiempo. Es lo mismo que duró la Unión Soviética. 80 años. Eso es lo que tardó en provocarse ese cambio. Obviamente, si eso no hubiera tenido, por un lado, al emperador de toda Roma, de su lado, con su madre también, y por otra parte, una gran libertad de actuación sobre la población, esto no hubiera ocurrido. Por supuesto, porque el ciudadano de turno no era tonto. O sea, antes vivía una serie de libertad religiosa dentro de la cultura romana. Yo podía asistir al templo o no, y no pasaba absolutamente nada. Llegan los cristianos y me obligan a asistir al templo. Ostras, espérate un momentito. Los romanos, pues tú podías creer al dios A, al B, el C, o todos juntos. Y estos señores me dicen que no, que nada más que hay uno le tengo que rendir culto por obligación a uno. Y hacerlo todo a través de uno. Ostras, pues todo eso en 80 años. Lo cual nos da una idea bastante precisa de todo lo que tuvo que cambiarse de manera acelerada, de todo lo que tuvo que absorberse para intentar también mediar a la población y que el cambio no fuera tan traumático, pero lo importante, la fuerza con la que se impuso el cristianismo en todo el reino del antiguo Roma. Esto coincide con un profundo proceso de transformación de la estructura imperial, ya que impulsado por Constantino el Grande de perseguir a los cristianos, se pasa a abrazar la fe. ¿Cómo afectó esto a las creencias de perseguidores y perseguidos, José? Bueno, pues cuando comienza todo lo que era la gran crisis ideológica y religiosa de siglos que van desde básicamente sería el 2 al 3, sobre todo impulsado por la manipulación de los propios emperadores romanos, que se decían que ellos estaban tocados por, lo he puesto antes de ejemplo, ¿no? El propio Nerón, ¿no? Que decía que era un poco menos que hijo de los dioses, ¿no? Y todo el mundo era consciente de su locura, o Calígula, gente que estaba regulada de la cabeza. Claro, eso te hacía dudar, ¿no? Porque te podían incluso cambiar los gustos en cuanto a las preferencias de los dioses, y eso te mareaba. Y llega en el siglo III, y son aquellos primeros cristianos los encargados de organizar y gestionar las ciudades con los obispos a la cabeza. Es decir, los obispos son los que asumen esa capacidad administrativa dentro de la iglesia, y que iban a ser una especie de funcionarios imperiales una vez que ya están autorizados. Acordaros, el concilio de Nicea en el año 326. El Estado entonces desaparece y no sirve más que para depredar las riquezas de determinados territorios, porque la iglesia siempre ha movido mucha pasta, ¿no? Entonces los obispos son quienes lideran los movimientos locales, y ahí surge un movimiento con mucha importancia, que es el cristianismo urbano. Ya no se trataba de ir al templo o al sitio donde te reunías. Ya era que yo estoy hablando con Gloria y te digo, pues Gloria, escucha unas notas que hablan del amor eterno, de los tíos que están allí,
hablan de un mensaje de paz. Oye, pues eso está bien. Y tú me dices, uy, qué chulo, ¿no? Pues a ver si, oye, yo puedo ir a una de esas reuniones y funcionaba el boca a boca. En el boca a boca que están aquí de Andalucía, funcionaba muy bien. Entonces, ese cristianismo urbano, y luego el reunirte, el hablar, hombre, eso hoy día, salvo en ambientes muy semana santísticos, que es una palabra que me acabo de inventar, es complicado, ¿no? Es complicado. Entonces, pues, oye, la palabra es genial, semana santístico. A mí me gusta. No existe, pero bonito. Con mi respeto, es bonito, porque podía haber utilizado contexto cofrade, pero a mí me gusta más el otro. Entonces, claro, en esa religión primigenia, los cristianos que había, realmente hoy día a uno de nuestro tiempo lo llevamos allí y le costaría trabajo identificarse con aquello. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado bastante. Y ocurre, por ejemplo, con el ritual del bautismo. En aquella época era extraordinario, excepcional, y ahora es predominante. ¿Por qué? Porque al principio no existía esa costumbre. Hoy sí, porque cuando el cristianismo se asienta a lo largo de los siglos, es cuando se dicen, es que a Jesús de Nazaret lo bautizó el bautista, que no era familia, y cogió y ya, pues, oye, todos los niños cristianos a bautizarse para que estén libres del pecado original. Y ¡bum! Pero al principio no se tenía ni la costumbre. En ese contexto histórico los bautismos se hacían entre los 10 y los 14 años. Es decir, tras llevar al niño una vida catecúmena de instrucción, algo similar a la primera comunión, que antes se hacía justo en ese momento, que era el bautismo. Con lo cual, fijaos cómo afecta esto de las creencias a perseguidores y perseguidos y cómo ha cambiado lo que os he contado. De una cacería, al final imponer, bueno, con gusto, sin gusto, por las buenas o no por las buenas, este tipo de hechos. Gloria. En tiempos de los romanos paganos, en el poder, las persecuciones a los cristianos eran auténticas cacerías humanas organizadas, como tú estabas explicando, ¿no? Pero ¿es como nos las han narrado en las películas o era diferente eso? Diferente. No había tantas persecuciones como se hablaba. De hecho, no hay una constancia de persecuciones a cristianos aquí en Hispania. Y en el caso de la Roma, hay documentada una que era a Diocleciano y Decio, pero con unos ligeros matices. Posiblemente más que por cristianos se persiguen por otra serie de razones. Lo que pasa es que también, como eran cristianos, se metían en ese saco. Ya de paso. Hombre, a ver, los cristianos también podían robar, también podían asesinar, también había cristianos malotes. Y se perseguían, obviamente, porque había que ajusticiarlos. Ahora, si tú coges y pones por delante en un texto, fulanito y menganito, cristianos y perseguidos por tal y cual, lo que cuenta es eso, es la carta de presentación, la primera tarjeta de visita. Ostras, que han perseguido porque eran cristianos. Es cierto que había rituales en los cuales se hacía tragar hierro fundido. Uy, sí. A algunas personas para sacar el mal que tenían dentro, los romanos en este caso, de los cristianos, porque se pensaba que estaban poseídos por un dios extraño. Pero ojo, con una salvedad con esto que acabo de decir. En algunos de los casos, por no decir casi todos, lo que había era una especie como de automartirio. O sea, hazme tragar el hierro fundido, que yo me lo trago. Pero que vaya por delante, que yo me lo trago y voy a ser fiel a la cultura y fe cristiana. Todo eso generaba un sentimiento de martirio, de personas mártires en el resto de la población. Dice, ostras, perdí, es que esta persona se ha tragado hierro fundido y no renegó en su religión en ningún momento.
la religión tiene que ser fuerte, porque a mí me dicen traga hierro fundido por Zeus, y Zeus le dan 3.000 narices. Zeus, ay. Ahora, pues este Dios tiene que ser fuerte e importante, ¿eh? Porque el tío entregó la cuchara, pero entregó la cuchara diciendo que Dios era su Dios y era Dios. Con lo cual eso acercaba mucho más la fe cristiana, la blindaba. Gente capaces de recibir un martirio por su Dios. Eso no se había visto en la Roma de la época, porque además tampoco se estiraba, porque como decía José, que Roma era abierta a cualquier tipo de Dios, al panteón de los dioses. No hacía falta que te martirices. ¿Tú quieres Jesús de Nazaret? Te lo pongo allí. ¿Lo quieres una cruz? Con una cruz. Crucifijo. ¿Cuántos? 3 crucifijos, 3 te pongo. No había problema ninguno en ese aspecto. Por lo tanto, era algo que chocaba, pero que a su vez alimentaba y mucho aquella fe. Por otra parte, también era cierto que la Roma de aquella época era un imperio débil, y si había algún movimiento cultural o social en este caso que se hacía fuerte de esta manera, generaba una sinergia importante y una presión a las altas esferas, la cual, para evitar más levantamientos, pues le tendía la mano, y de esa forma llegaba hasta el Parlamento romano eso que había pasado en no sé qué región de Roma, y que era un levantamiento, aunque no directo, sino indirecto, contra el propio emperador, el cual no iba a permitir, por supuesto, eso. O bien lo pasaba a cuchillo, que generalmente no ocurría, porque era enfrentarse a un pueblo entero y ya tenía bastante enfrentamiento en las fronteras, o bien dejaba pasar la mano, admitía lo que había y empezaba a pasar por el aro de aquellas personas que trataban de imponer, en este caso, su condición religiosa al resto de las que había. Por lo tanto, bueno, pues, hombre, es cierto que cuando aquí llegaron los visigodos, sí trajeron una cultura religiosa ya importante en el siglo V. O sea, ya aquí sí que ya era religión, sí, porque sí. Y yo lo digo y se ha acabado. Y otra forma de entender la religión, quizá la que después se ganó bastante puntos durante la Edad Media, y es esa religión férrea, dura, impositiva, la que hemos conocido, que aquí ya hemos hablado muchas veces, que no hace falta volver a darle más vueltas. Bueno, la llegada, hay que decir que la llegada del Islam a la península ibérica en el siglo VIII, en el siglo VIII, trajo consigo una transformación significativa en la religión y la cultura del lugar. Durante el periodo del Califato de Córdoba, que duró desde el siglo VIII hasta el siglo XI, el Islam se convirtió en la religión dominante. Bajo el Islam, las prácticas y las creencias relacionadas con los exorcismos también sufrieron cambios. En esta frontera del cristianismo con el islamismo, ¿cómo eran los rituales de exorcismo musulmanes, José? Pues dentro del Islam existen enseñanzas y prácticas relacionadas con la expulsión de los espíritus malignos y con la curación de enfermedades espirituales. Y estas prácticas se basan en el Corán, que se reflejan exorcismos en el Corán, y que hay exorcismos musulmanes. Y en las enseñanzas del propio profeta Mahoma, que como tal dejó una huella bastante profunda y muy marcada, y evidentemente como hombre santo también tenía esa capacidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los exorcismos islámicos difieren en muchos aspectos de los cristianos, no es lo mismo. Y durante el periodo musulmán en Córdoba es probable que se llevaran a cabo prácticas de exorcismo según esas enseñanzas islámicas, que además es normal. Con lo cual, sin embargo, la información específica sobre exorcismos en Córdoba durante el tiempo y a nivel en general del mundo islámico, del orbe musulmán, es más bien escasa. Los exorcismos en los primeros siglos de la historia de Córdoba estuvieron influenciados por las creencias religiosas y espirituales de la época, ya sea en el contexto cristiano, ya sea en el Islam, y sin embargo, la información específica sobre los exorcismos realizados en Córdoba es muy limitado. Pero vamos, sí se tiene constancia que en el orbe musulmán aquí en Andalucía se hacían. Luego también está contemplado. En el contexto cristiano,
los exorcismos se basaban en la creencia de la existencia de demonios y en la autoridad dada por Jesucristo a sus seguidores para expulsar a estos espíritus malignos. Jesús, ¿qué concepto de posesión se tenía en esa época, en aquella Córdoba cristiana? Pues el mismo prácticamente que se tiene hoy en día, casi el mismo. Y es que tanto la cultura cristiana como la musulmana, como decía José Manuel, compartían esa creencia. O sea, la que un demonio puede llegar a poseer una persona y por lo tanto, desde la religión, se puede expulsar el mismo. En el caso del cristianismo, Jesús de Nazaret autorizó a sus seguidores a poder hacerlo en su nombre, el exorcismo de esos demonios. Como decía José Manuel, en el caso de la religión islámica, de la cultura, en este caso las oraciones del Corán y recitar o llamar, en este caso, a la presencia de Mahoma para tratar de ayudar a sacar ese espíritu del cuerpo. Pero era más bien oratorio. No era tan duro como lo que conocemos hoy en día en algunos casos con algunos exorcismos. Era más bien una serie de oraciones, invocaciones, letanías, las cuales, teniendo a la persona endemoniada delante, se realizaban continuamente hasta sacar ese espíritu del cuerpo. En un principio los exorcismos no eran algo violento. De hecho, ni siquiera los endemoniados eran personas violentas. Simplemente lo que mostraban era una serie de características o de forma de pensar distinta a la época. Y en algunos casos, en algunas personas, enfermedades físicas recurrentes, las cuales, al no tener unos conocimientos médicos avanzados de la época, solo se podían atribuir al hecho de que un demonio estaba constantemente socavando la salud de la persona y por lo tanto había que sacarlo fuera para intentar recuperar su salud. Con ese escenario, aquí en la Córdoba de aquella época, por supuesto la creencia en ese espíritu maligno era mucho mayor quizá que en el resto de España, precisamente porque tanto cristianos como musulmanes se encargaron y mucho de hacer llegar a la población más llana esa posibilidad, tanto la de que un demonio pueda poseer como que alguien santo o con conocimientos pueda quitar ese demonio del cuerpo. Eso hizo que la religiosidad en esta zona de Andalucía tuviera un carácter especialmente relevante, quizá mayor del que lo tuviera en otra serie de provincias andaluzas. No quiero desmerecer ninguna, pero es cierto que los expertos y los historiadores hablan de una cultura de la posesión en Córdoba más arraigada, más profunda, con mucho más creencia, una fe mucho mayor en esa posibilidad, ¿eh? Y no solo, pero no es la creencia de una especie de entidad con dos cuernos, patitas, rabo, no, la creencia del mal como concepto que puede atacar a una persona y llegar a anular su voluntad. Esa era la creencia que había en aquella época. Y por supuesto, como tanto el Islam como los católicos compartían ese tipo de creencia, fue mucho más fácil que ésta llegase a arraigar y a calar hondo en toda la población. Gloria. Si nos vamos hacia atrás en el tiempo, ¿se sabe cuál fue el primer exorcismo que se hizo en la historia del que haya quedado algún tipo de documentación? Qué bueno. Bueno, los primeros exorcismos registrados, fíjate, Gloria, ocurrieron en Mesopotamia, en el primer milenio antes de Cristo. Una época, de eso sí se sabe, además hay constancia, época donde había sacerdotes magos, que antes apuntó muy bien Jesús con respecto a San Cipriano, que eran llamados asipu y que ahuyentaban y expulsaban a los demonios considerados responsables de traer enfermedades, caos. Y los asipus eran protectores, eran una especie de santones y eran sanadores espirituales y utilizaban amuletos y realizaban rituales. Y si era necesario, bueno, pues se metían en la lucha contra esas entidades demoníacas. Y en la época grecorromana ya también hay registros de exorcismo. Flavio Josefo, en el siglo I de nuestra era, él relata la historia de Eleazar, un hombre que liberó a otros de un demonio sacándoselo
por las fosas nasales le tuvo que doler una jartá y que invocó repetidamente en el nombre del rey Salomón. Y no te toca la nariz, Jesús. Y la propia palabra... Y no tengo ningún demonio, si lo La simplemente que propia me palabra pica un poco la nariz. Daimon, que lo que significa es demonio. Es decir, este es el resultado también de la renuncia al paganismo como mal, que se convirtió en un requisito para el bautismo y para entrar dentro del cristianismo, que también hay una manipulación ahí grande y sin más. Hablamos del periodo pagano en Córdoba, que durante el mismo, anterior a la llegada del cristianismo y el islam, las creencias y las prácticas religiosas eran diferentes y variadas según las culturas y tradiciones de la época. Sin embargo, la información específica sobre los exorcismos en el contexto pagano de Córdoba es escasa debido a la falta de registros históricos detallados. ¿Se dispone de algún dato más en este periodo tan oscuro, Jesús? Bueno, hay muy poco, como tú bien dices, hay poquísimo. Pero sí se sabe que en las culturas anteriores, bueno, en este caso las poblaciones que vivían en la Córdoba antigua, anterior a la presencia del cristianismo y por supuesto también del islam, se sabía que también había cierta creencia en que algunos espíritus malos podían no poseer a la persona, sino influir sobre esta persona hasta el punto que también podrían traer enfermedades y muchas de ellas mentales. Había una serie de actos, de acciones que se realizaban, que pasaban todas ellas por rituales igualmente, pero aquí sí se mezclaban las letanías con los cánticos, las danzas e incluso la utilización de algún que otro amuleto para evitar que ese espíritu pudiera seguir influenciando sobre aquella persona. Pero no había o no se sabe, bueno, no se tiene tampoco un texto amplio, sino muy poco, se sabe poco si existían esas posesiones como tales, si el demonio o la entidad entraba dentro de la persona. Más bien se piensa que se quedaba influyendo. Siempre ha habido fuerzas negativas las cuales combatir, siempre, en todas las culturas, da igual que sea la cristiana, la islámica o antes de estas, en otras culturas más bien que se circunscribían a las poblaciones, en este caso a las tribus que vivían en algunos lugares de nuestra Andalucía. Pero es interesante saber que incluso aquí esos registros coinciden y mucho con lo que culturalmente después se ha desarrollado como exorcismo, posesión, etcétera, y que ha derivado con el tiempo y la evolución en lo que conocemos hoy en día. En reacciones en redes sociales relacionado con lo que se ha estado comentando, Tonia Walsh dice lo siguiente: el romano no se metía con religiones ajenas, siempre que estas religiones cumplieran con las leyes de los romanos y obedecieran al César o emperador de turno, y sobre todo si cumplían con los impuestos. Otra observación que hace: si se es creyente, un poco lo que tú decías, José Manuel, si se cree en Dios, lo coherente es creer en el ángel caído, o sea, el demonio. Rosa Vela dice: ay, qué mala idea tenían sin piernas y brazos tirarlo a una piscina con agua. Y otro comentario que hace Chari es que igual lo del demonio lo explicáis, que lo explicáis tan bien que lo vive intensamente. Javier Oribe dice: lo de decapitar cabezas de esculturas también lo podemos ver en la leyenda de Medusa, cisterna basílica en Estambul. Y por último, Alberto González Pérez, que dice: yo con San Cipriano tengo mucha devoción por todo lo que hizo, por los malos espíritus malignos que existen hoy en día, es decir, presencias de maldad. En fin, eran los primeros siglos de la historia de Córdoba y así su relación con las posesiones y exorcismos, donde la información era extremadamente limitada y compleja. La falta de registros escritos y la transformación cultural y religiosa que ocurrió con la llegada del cristianismo y el islam dificultan el conocimiento preciso de las prácticas y creencias cristianas o paganas relacionadas con los exorcismos en esta región,
No obstante, se creía en la existencia de espíritus o deidades benevolentes y malévolas que podían influir en la vida de las personas. Para enfrentar las manifestaciones negativas o posesiones espirituales, se recurría a prácticas chamánicas, rituales de purificación, ofrendas y otras técnicas para restablecer el equilibrio entre el mundo humano y el espiritual. Si quieres participar en nuestro programa, envíanos un WhatsApp al 616 233 233. Ahí nos han dejado este mensaje en este número de teléfono. Buenas noches, familia de hermosos y hermosas. Un abrazo y un cordial saludo desde Alcalá de Guadaira, Manuel Romero. Y muy interesantes los temas, como siempre, y espero pasar una noche con vosotros estupenda. Un saludo. Esta es tu noche, la noche más hermosa. Le echamos un vistazo a redes sociales y algunos comentarios que han quedado pendientes del tema que proponía Gloria. Alberto González Pérez dice: vivir sin ser egoísta es lo más tranquilo, cosa que el rico será más egoísta. Todo mi respeto, gracias, gracias, gracias. Alfonso Higuera Ruiz dice: pues mi esposa y yo lo vamos gastando y disfrutando todo lo que tenemos ahorrado. No queremos que nuestros hijos se peleen por la herencia. Dice que es broma, pero yo creo que es muy inteligente, Alfonso. Elia García: siempre hay que guardar algo por si más tarde nos hace falta. Javier Oribe dice: unos pocos deciden sobre la gran mayoría, la manipulación no tiene límites, medio mundo con problemas de peso y la otra mitad con hambre. El control y la ingeniería social les funciona perfectamente a las élites. Y por último, Loli Hidalgo dice: si es para invertirlo en ayudar a todos los necesitados, que se puedan pagar becas a los estudiantes, invertir en investigación, etcétera, una vez que las palmas lo material no te lo lleva. Una vez que lo palmas, lo material no te lo lleva.